Hermanos y amigos, es un placer volver a estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Vamos a hablar en algunos programas acerca de la iglesia y el reino de Dios. En esta ocasión quiero hacerlo a manera de introducción lo que enseña Jesús en los evangelios. Cuando vemos el inicio del ministerio de Jesús, encontramos que comenzó hablando del reino de Dios, y ese fue el mensaje central a través de su ministerio, desde el comienzo hasta el final. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquí encontramos la base y el fundamento del mensaje de Jesús. Quiero brevemente mencionar 4 cosas acerca de estos textos. En primer lugar, dice que cuando Juan fue encarcelado, porque el primero en predicar el evangelio del reino fue Juan el Bautista, dice que cuando Juan fue encarcelado, Jesús continuó su ministerio y dijo las mismas palabras de Juan. Y dice ahí el texto, el versículo 14, que Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino. Es lo primero, la proclamación del evangelio del reino. En segundo lugar, dice que Jesús mencionó lo siguiente: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? Cuando nosotros encontramos y vemos la historia desde el Génesis, encontramos que a causa del pecado de Adán y Eva, ellos fueron echados del paraíso, del Edén. Y allí el Señor Jesús, o mejor, el Padre Celestial, anunció la venida del Señor Jesús, el Redentor, la simiente de la mujer de la cual vendría el Salvador. Génesis 3:15. Entonces dice aquí: cuando vino el cumplimiento del tiempo de esa promesa, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que era lo que Dios había prometido en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Y ahí está cumpliéndose, y Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. La tercera cosa que dice ahí es: el reino de Dios se ha acercado. Ya comienza a establecer el reino de Dios en esa época. El reino de Dios se ha acercado. A partir de la vida de Jesús y su ministerio, el reino comenzó a restaurarse. El reino que había perdido Adán ahora viene a restaurar Jesús. Y en cuarto lugar, la forma de mostrar ese reino y cómo se entra es a través del arrepentimiento. Dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio del reino que él acaba de establecer. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús estableció o restauró el reino de Dios en su tiempo, la segunda cosa que él hace y establece, aunque él no la fundó, pero anunció, fue el establecimiento de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y de los versículos 15 al 19, habla de la iglesia universal que el Señor iba a establecer cuando Él se fuera.
pero dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a Pedro le dijo, a ti te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahí establece a la iglesia, y nótense que las dos cosas son diferentes, pero complementarias, y de eso hablaremos más detalladamente en el siguiente programa. Pero por ahora quiero decirles que Jesús estableció el reino de Dios y luego la iglesia como el medio para que el reino funcione. Ahora, cuando él anuncia, edificaré mi iglesia, hay unas verdades contundentes que por asuntos del tiempo no se puede entrar en detalles, pero primero él dice, edificaré mi iglesia. La iglesia es de él, no es de ninguna denominación, llámese católica, evangélica, protestante, lo que quieran ponerle el nombre, no es de nadie aquí en esta tierra. La iglesia es del Señor. Edificaré mi iglesia. Es de Jesucristo. Únicamente y exclusivamente de Jesucristo. En segundo lugar, dice que ni las puertas del Hades o del infierno, como lo quieran llamar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia ha tenido mucha persecución a través de los siglos, pero la iglesia sigue adelante y seguirá adelante hasta el tiempo cuando Cristo la lleve a su presencia. Eso nadie lo puede detener. Así hay autoridades de toda clase contra la iglesia, no podrán, porque está escrito que ni las puertas, ni el diablo, ni el infierno, ni el Hades, ni nadie podrá, porque nadie procederá en esa condición para destruirla. Y en tercer lugar, da poder y autoridad a Pedro, que es también relativamente a toda la iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Y noten que las llaves es la predicación del evangelio, porque Pedro fue el que predicó el evangelio a los judíos el día de Pentecostés y se estableció y como 3,000 personas se convirtieron y ahí siguieron entrando muchos. Y cuando el Señor quiso que Pedro fuera a predicar a los gentiles, conocen ustedes la historia de los Hechos, lo envió a la casa de Cornelio, donde muchos se reunieron y Pedro predicó el evangelio por primera vez a los gentiles. Y dice, es que Dios no hace acepción de personas. Tanto los gentiles como los judíos entramos en la iglesia del Señor. Así que las dos cosas que Jesús estableció fue su reino y la iglesia. Y por esta razón nosotros tenemos que tener claridad que eso es lo que debemos creer y eso es lo que debemos predicar a la luz de la palabra de Dios. Mi tiempo se fue y en el próximo programa ampliaré la diferencia entre el reino de Dios y la iglesia. Espero que usted me sintonice y será de bendición para sus vidas. Que Dios les guarde y hasta nuestro próximo programa.